El segundo tema de estas pláticas acerca de la moral es acerca de la ley, los principios en torno a la ley. La ley es una ordenación de la razón promulgada por la autoridad legítima y encaminada al bien común. La ley se divide en divina y humana. La ley divina, a su vez, se divide en eterna, que es la sabiduría divina, natural, participada en la criatura racional, y positiva, el Antiguo y Nuevo Testamento. La ley humana se divide en civil y eclesiástica. La eclesiástica es el derecho canónico. Primero, la ley divina eterna. Se identifica con el plan eterno de Dios. Es inmutable y de ella derivan todas las demás leyes. La ley humana se deriva de la ley eterna siempre que se trata de una ley humana justa. Cuando es injusta, simplemente no es ley. Segundo, la ley divina natural. Es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Su objeto es todo aquello que es necesario para conservar el orden natural de las cosas establecido por el Creador y conocido por la razón natural del hombre. No admite excusas ni dispensas, aunque puede darse ignorancia vencible o invencible respecto de algunos de sus preceptos. Su contenido son los llamados preceptos de la ley natural. Preceptos primarios y universalísimos. Hay que hacer el bien y evitar el mal. No hay que obrar contra la conciencia. No hay que hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, etc. Es imposible la ignorancia respecto de estos principios en todo ser dotado de sindéresis. Luego, principios secundarios o conclusiones próximas. Se ubican aquí los preceptos del Decálogo, de los 10 mandamientos. Podría darse sobre ellos ignorancia inculpable parcial, o sea, de alguno o algunos en particular durante algún tiempo, pero no durante toda la vida. Dice el Catecismo, se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están escritos en la conciencia de todo hombre. Tal ignorancia puede verificarse especialmente tratándose de gente ruda. Pueden así ignorar la malicia de los malos deseos meramente internos, del onanismo conyugal cuando éste es practicado por razones médicas o económicas, del aborto para salvar la vida de la madre, etc. Las conclusiones remotas se deducen a través de un raciocinio más complicado a partir de los principios primarios y secundarios, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio. En gente poco formada es frecuente la ignorancia inculpable por largo tiempo de algunas de estas conclusiones. Todos estos preceptos son, sin embargo, en sí mismos inmutables, universales y no admiten dispensa. Son universales en cuanto son válidos para todos los hombres de todas las razas y edades. Son inmutables en cuanto permanecen a través de las variaciones de la historia. Y no admiten dispensa por cuanto protegen los bienes fundamentales de la persona humana. Pueden, sin embargo, ser ignorados inculpablemente en algunos casos y durante un tiempo, y por tal motivo no ser imputados a la persona que infringe dicho precepto. Tercero, la ley divina positiva, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos interesa aquí la posibilidad de su dispensa. Cristo, en cuanto legislador, pudo autorizar a la Iglesia para dispensar de la ley divina positiva. Discuten los teólogos si lo hizo de hecho.
A pesar de las discrepancias, se está de acuerdo en los siguientes principios. El sumo pontífice puede declarar e interpretar la ley divina. El sumo pontífice no puede dispensar en cuanto a la ley divina absoluta, o sea, a aquellas cosas que Cristo dejó establecidas de manera irreformable, por ejemplo, acerca de la esencia de los sacramentos y de su número. El sumo pontífice puede dispensar en cuanto a la ley divina que se funda en algún acto humano libremente realizado, así por ejemplo del matrimonio rato no consumado, votos, juramentos promisorios, etc. Cuarto, la ley humana eclesiástica. Proviene de la legítima autoridad de la Iglesia para la santificación de los fieles. Las leyes meramente eclesiásticas, o sea que no repiten un precepto de la ley natural, obligan solo a los bautizados que tengan uso de razón cumplidos los 7 años de edad, a menos que el derecho establezca otra cosa. Las leyes universales valen para todos los bautizados, por ejemplo, oír misa dominical, comunión pascual, etc. Las leyes territoriales obligan a los que tienen en dicho territorio domicilio o cuasi domicilio y se encuentran presentes. El domicilio se adquiere por la residencia en el territorio de una parroquia o al menos de una diócesis, que o vaya unida a la intención de permanecer allí perpetuamente si nada lo impide, o se haya prolongado por un quinquenio completo. El cuasidomicilio se adquiere por la residencia en el territorio de una parroquia o al menos de una diócesis, que o vaya unida a la intención de permanecer allí al menos 3 meses si nada lo impide, o se haya prolongado de hecho por 3 meses. No obligan así a los peregrinos. Por ejemplo, si fuese en un determinado territorio obligatorio oír misa el día del patrono, y alguien está solamente de paso por allí. Luego, los vagabundos, que no tienen domicilio en ningún lugar, por ejemplo los gitanos, están sujetos a todas las leyes que rigen en el lugar donde se encuentran. La persona se llama vago si no tiene domicilio ni cuasi domicilio en lugar alguno. Quinto, la ley civil. La ley civil justa obliga a cumplirla en conciencia. Toda verdadera ley obliga ante Dios porque se deriva de la ley eterna. La ley civil injusta no obliga en conciencia. Por ejemplo, cuando se manda el pecado oponiéndose a la ley natural, divina positiva o eclesiástica. En tal caso, por el contrario, obligatorio es desobedecerla. Cuando no manda el pecado, pero es injusta por suponer un abuso de poder, por imponer cargas desmedidas, etc., podría obligar en determinados casos para evitar males mayores, como el escándalo, el desorden social, etc. Y finalmente, sexto, las causas excusantes e interpretación de la ley. Ante todo, excusa el cumplimiento de la ley la ignorancia invencible e inculpable de la misma. En segundo lugar, excusa de su cumplimiento la impotencia para cumplirla, ya sea impotencia absoluta o física. Quien no tiene con qué restituir está excusado mientras dure la imposibilidad de restituir. O bien la impotencia moral, o sea, con grave dificultad. El acto de hacerse sería heroico. Sin embargo, la impotencia moral no excusa cuando se impone un acto heroico en atención al bien común, por ejemplo, en un caso de guerra o catástrofe. Dispensa. Es la disolución del vínculo obligatorio de la ley hecha por el superior legítimo. Quien dio la ley
puede también dispensar de ella. La dispensa no excusa de pecado a quien da y a quien la pide, y la usa cuando no hay causa razonable que la justifique. Y si quien concede la dispensa es un superior subordinado, que obra por delegación, es inválida faltando la causa grave. Epikeia. Es la interpretación benigna de la mente del legislador o superior, que el mismo sujeto hace juzgando razonablemente que su intención al legislar no ha sido obligar en estas circunstancias extraordinarias por él no previstas al promulgar la ley o dar el precepto. La recta aplicación de la epikeia supone que el súbdito no pueda acudir al superior legítimo para recabar de él la dispensa. Segundo, que se trate de un caso extraordinario que el superior no pudo prever. Cabe la epikeia en todas las leyes humanas, pero no en las divinas. No es epikeia, sino laxitud de conciencia, el exagerar la gravedad de los casos, suponer arbitrariamente ausencia del superior o esperar a que se ausente, repugnar una observancia por el solo hecho de que molesta algo más de lo corriente. Es pecado contra la ley o el precepto poner voluntariamente y sin causa justificada algún impedimento para su cumplimiento. Por ejemplo, dejar la misa para las horas de la tarde, en que estará necesariamente ocupado, pudiendo muy bien oírla en la mañana.